En las emergencias neurológicas, el reloj biológico es literalmente implacable. Cada segundo que pasa, las células del cerebro están luchando por mantenerse vivas frente a la falta de oxígeno o la presión brutal de una hemorragia. En un escenario así, la medicina no solo lucha contra la enfermedad, lucha contra el tiempo mismo. Pero ¿qué pasa cuando el sistema de salud decide poner ese reloj en pausa por un trámite burocrático o por un error humano? Las consecuencias, como veremos, son devastadoras. Esta es la historia real, llevada hasta el Consejo de Estado en Colombia, de cómo una cadena de demoras y fallas absurdas le arrebató a una joven paciente sus probabilidades reales de sobrevivir. Y es que tenemos que entender algo fundamental desde ya. Cuando hablamos de lesiones cerebrales agudas, el paso del tiempo es el peor enemigo. No estamos hablando de sentarse a una sala a esperar un turno para una consulta de rutina, ¿verdad? Estamos hablando de una ventana biológica, un margen de acción que se va cerrando minuto a minuto. Al repasar la historia clínica de esta joven, queda dolorosamente claro cómo cada hora de retraso, cada día que pasó sin justificación alguna, le fue robando porcentajes vitales a su esperanza de vida. Bueno, todo este drama comienza con un enemigo silencioso, un aneurisma cerebral. Para ponerlo en términos sencillos, imagínense una pequeña dilatación, como una especie de globo o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro. El problema grave, la verdadera emergencia médica absoluta, es cuando ese globo se rompe. Esto provoca lo que en medicina llaman una hemorragia subaracnoidea. Básicamente, el cerebro empieza a inundarse de sangre, la presión adentro del cráneo se dispara y el tejido neuronal empieza a destruirse rápidamente. Es una verdadera bomba de tiempo. Frente a esto, los médicos tienen una disyuntiva súper clara. Los neurocirujanos expertos son tajantes. El tratamiento a seguir es una cirugía conocida como clipaje. Imaginen que entran y le ponen un ganchito, un pequeño clip de titanio en la base del aneurisma, para frenar el sangrado. Si logran hacer esto en las primeras 72 horas, las probabilidades de que el paciente salga adelante son altísimas. Pero si se cruza esa línea de las 72 horas, entramos en una zona de muchísimo peligro. Las arterias pueden sufrir un vasoespasmo, es decir, se contraen fuertemente, o peor aún, el aneurisma puede volver a sangrar, y ese resangrado suele ser letal. Y fíjense en esta cronología, porque aquí es donde vemos cómo se esfuma esa oportunidad de oro. El 27 de julio, la paciente entra por urgencia sintiéndose pésimo. Tienen que pasar 3 días hasta el 30 de julio para que le hagan una panangiografía y confirmen que efectivamente hay un aneurisma roto. Luego, esperamos hasta el 4 de agosto para que por fin la trasladen a un hospital de máximo nivel. Y la cirugía, que recordemos era de urgencia absoluta, se hace de emergencia apenas el 16 de agosto. Es una cuenta regresiva que nos muestra cómo el reloj biológico de la paciente iba por un lado y el ritmo de las instituciones, lamentablemente, por otro muy distinto. Entonces, ¿dónde empezó a fallar todo? La cadena de errores arranca en el Hospital Regional de Chiquinquirá. Aquí ocurre el primerísimo contacto de la joven con el sistema de salud, y aquí mismo es donde se gesta un error de diagnóstico que francamente cambiaría el destino de esta historia. Imagínense la escena. La paciente llega a urgencias con lo que en medicina llamaríamos un cuadro clínico de manual para una lesión neurológica grave. Tiene un dolor de cabeza fulminante que nunca en su vida había sentido, presenta convulsiones, 11 episodios de vómito, incluso pierde el control de esfínteres. Con todo esto, uno pensaría que saltan todas las alarmas, ¿no? Pues no. A pesar de estas señales innegables, el personal médico lo diagnostica y lo trata como si fuera una simple cefalea tensional, una migraña. Descartaron un cuadro crítico, asumiendo que no era nada grave. Y si eso les parece grave, lo que pasa a nivel administrativo es increíble. Al día siguiente, un médico general, sospechando que esto no era una simple migraña, ordena remitir a la paciente de urgencia a un hospital de tercer nivel para hacerle un escáner y que la vea un neurocirujano. Pero de repente aparece una auditora de la EPS, pone el freno de mano y bloquea el traslado. Exigió que por protocolos burocráticos primero tenían que valorarla los especialistas de ese mismo hospital, un hospital que, por cierto, ni siquiera tenía los equipos necesarios. Y para rematar, los especialistas internos confirmaron el diagnóstico de migraña y la mandaron para su casa. Así de increíble. Pasemos al segundo capítulo de este drama institucional, el tiempo perdido por cuenta de la EPS Salud Coop. Al día siguiente de que la mandaran a su casa, la paciente sencillamente no aguantaba el dolor. Busca ayuda en otra clínica de la red, esta vez en Tunja. Y aquí entra a jugar su papel la entidad que supuestamente debe organizar y agilizar la atención. Ya estando en esa segunda clínica, el 30 de julio por fin le hacen la panangiografía cerebral y descubren la cruda verdad. Ahí estaba el aneurisma, y había sangrado. El diagnóstico ahora es irrefutable y la orden de cirugía para poner el clip es urgente.
Había que moverla ya mismo a un hospital de cuarto nivel. Pero el sistema se vuelve a estancar. Pasaron 5 días eternos, 5 días enteros, desde el 30 de julio hasta el 4 de agosto, con la paciente ahí, acostada en una cama, esperando que la EPS hiciera el papeleo y autorizara el traslado. 5 días con una bomba latiendo en su cerebro. Y así llegamos al escenario final, la etapa que podríamos llamar la espera fatal, el Hospital San Rafael de Tunja. Finalmente, el 4 de agosto, la joven logra ingresar a esta institución de nivel 4 que sí tenía todo el equipo humano y técnico para operarla. Si revisamos la historia clínica, las notas de ese 4 de agosto son clarísimas. La paciente entró estable, estaba alerta, orientada y sin ningún tipo de déficit motor. Era el momento exacto para actuar. Ya sabían del aneurisma desde hacía días. Pero, inexplicablemente, programan la cirugía para una semana después, para el 11 de agosto. ¿Y qué pasó cuando llegó el 11? Tuvieron que suspenderla porque el cerebro, ya agotado de esperar, hizo un vasoespasmo severo. Reprogramaron todo para el 17, pero el 16, el aneurisma no aguantó más y volvió a sangrar masivamente. Ahí sí corrieron a hacerle una cirugía de emergencia, pero el daño neurológico ya era absolutamente irreversible. Días después, se declaró la muerte cerebral. Con este desenlace tan doloroso, el caso llega hasta los estrados del Consejo de Estado. Esta es la máxima instancia de la jurisdicción contenciosa en Colombia, y su trabajo aquí fue agarrar toda esta cadena de errores, diseccionarla y responder a una pregunta central. ¿Falló el Estado, a través de sus prestadores de salud, en su obligación de proteger la vida de esta paciente? Para responder a eso, los magistrados se sentaron a escuchar a los peritos, a los verdaderos expertos neurocirujanos, y la conclusión científica fue una sola, contundente. Esa oportunidad de oro, esas primeras 72 horas críticas después de que el aneurisma se rompió por primera vez, se botaron a la basura. Se perdieron por un diagnóstico inicial absurdo, por trabas administrativas de un auditor y por una demora totalmente injustificada para entrar a un quirófano. Y aquí entra la brillantez jurídica de este fallo. El Consejo de Estado aplica una figura que es profundamente humana y poderosa: la pérdida de oportunidad. ¿Qué significa esto? Significa que cuando a un paciente lo atienden tarde, mal o de forma negligente, lo que el sistema le está arrebatando no es necesariamente la vida misma, porque claro, la enfermedad base ya estaba ahí. Lo que le están robando, su verdadera pérdida, son sus probabilidades reales, estadísticas y concretas de haberse curado o de sobrevivir. En el derecho médico, robar tiempo es, literalmente, robar vida. Ahora, para que un juez pueda decir, sí, ustedes son responsables y tienen que indemnizar, se deben probar 3 cosas fundamentales. Primero, la falla probada del servicio, o sea, que los hospitales o la EPS hicieron las cosas mal según los estándares médicos. Segundo, el daño antijurídico, que tristemente aquí es la muerte de la joven. Y tercero, el nexo causal, es decir, demostrar que existe una conexión directa entre los errores que cometieron y el terrible desenlace. Pues bien, el Consejo de Estado revisó todo y concluyó que los 3 elementos estaban perfectamente demostrados. No había duda alguna. Esto nos lleva a un detalle jurídico que cambia por completo las reglas del juego. La pérdida de oportunidad se reconoce como un daño autónomo. El tribunal dice, a ver, no estamos indemnizando una muerte que tal vez, por lo grave de un aneurisma, iba a ocurrir de todos modos. Lo que se está indemnizando es la frustración de la esperanza. Están sancionando la ineficiencia de un sistema que, al no moverse a tiempo, le quitó a la paciente el derecho a luchar contra su enfermedad con todas las herramientas que la medicina moderna le podía dar. A la hora de dictar sentencia, el tribunal no dejó a nadie por fuera. Todos tuvieron que asumir su pedazo de culpa. El 50% de la responsabilidad se le asignó al Hospital San Rafael de Tunja, porque, habiendo recibido a la paciente estable y ya con el diagnóstico en la mano, se sentaron a esperar 7 días fatales para operarla. Un 25% le tocó al Hospital de Chiquinquirá, por ese error de diagnóstico tan grave y por no haberla remitido de inmediato. Y el último 25% fue para la EPS, por haber puesto la burocracia y las auditorías por encima de la vida, retrasando el traslado por 5 días vitales. Si miramos el caso desde arriba, vemos lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de ineficiencia institucional. Es que ningún eslabón hizo su trabajo. El error de diagnóstico en el nivel 2 dejó al sistema ciego. Después, las trabas administrativas de la EPS le amarraron las manos a los médicos justo cuando el tiempo valía oro. Y para rematar, la falta total de sentido de urgencia en el hospital de máximo nivel terminó sellando este trágico desenlace. ¿Y saben qué? La gran lección de esta historia va mucho más allá de un expediente judicial. Nos recuerda a todos el principio del deber inquebrantable de continuidad en el servicio de salud. La atención médica nunca,
Jamás. Debería ser una autopista llena de peajes burocráticos y autorizaciones pausadas. Tiene que ser un flujo continuo y diligente. Porque cuando el sistema empieza a fragmentar la atención, cuando ponen trabas administrativas, quien termina pagando el precio más alto es esa persona vulnerable que está postrada en una cama de hospital. Para cerrar, esta historia nos deja una reflexión que deberíamos llevarnos todos. Cuando estamos en los pasillos de un hospital o en las oficinas de una EPS, tal vez los recortes de costos, las auditorías y los trámites parezcan cosas muy normales de la administración. Pero después de conocer este caso, hay una pregunta que nos tiene que retumbar en la cabeza. ¿Cuál es el verdadero costo de un simple trámite burocrático cuando el reloj biológico de un ser humano sencillamente no se detiene? El Consejo de Estado ya dio su respuesta. Ahora nos toca a todos asegurarnos de no olvidar jamás esta lección.